Sean todos bienvenidos. Vamos hoy a terminar la carta de Primera de Juan con el capítulo 5 de Primera de Juan, desde el versículo 13 al versículo 21. Va a tratar, como trató toda la carta, sobre tener la seguridad de la vida eterna. Tener seguridad de que tenemos la vida eterna. Y bueno, y va a ser tipo algunos recordatorios de lo que estuvo hablando también y el apóstol Juan aquí. Bueno, vamos entonces a proceder a la lectura. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Dice así: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por esta escritura. Gracias por las grandes, Señor, verdades extraterrestres, extramundanas que vimos en esta carta de Juan. Son verdades que nos hacen depender más de ti. Son verdades que nos hacen ver la realidad con otros ojos, con los ojos espirituales, Señor. Son verdades que nos exhortan, pero nos exhortan para lo mejor, nos exhortan para disfrutar realmente la vida eterna, Señor, en el presente. Son verdades que realmente no nos tienen que, exhortar para decir, no, me cuesta. Porque lo que Dios nos manda son mandamientos buenos, y en Cristo esos mandamientos no son forzosos, como la misma carta nos estaba diciendo. Para nosotros que somos hijos de Dios, podemos cumplir los mandamientos de manera que no nos dé algo, un sentimiento de, es imposible, o, no me gusta eso. No, porque tenemos la simiente de Dios, tenemos en nosotros a Dios, y a Dios le gusta seguir la luz. Son los incrédulos que no les gusta la luz y huyen y no quieren ir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Pero nosotros sí, Señor. Pero reconocemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Reconocemos que nadie acá dice que todavía no peca, pues la misma carta lo dijo también, Señor, que el que dice que no peca, miente. Tenemos todavía una lucha contra los restos de la carne, pero no es nuestro común denominador seguir en el pecado, porque no practicamos el pecado, sino seguimos la luz, Señor. Te pedimos que cada vez más seamos santificados y crezcamos en la luz, Señor. Te pido, Señor, que des también corazón dispuesto a cada persona que está aquí, Señor, a tomar la palabra, Señor, bien hoy, Señor. Para que no me vea a mí, Señor, que vea a la palabra de Dios que está exponiendo, Señor, y que yo también pueda exponer de una manera sabia, Señor, con un corazón, Señor, digno. Porque primeramente yo también me predico a mí mismo, Señor, para que yo también sea edificado, Señor, y también exhortado, Señor. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan crecer hoy por esto, por esta palabra. Y también te pido que si hay una persona o personas que todavía no creyeron, que todavía no pasaron a la luz, Señor, que hoy sea el día de salvación también, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. John Patton,
era un misionero que fue a una isla de caníbales. Antes otros misioneros fueron a esa isla de caníbales y fueron muertos en cuestión de segundos. Dieron un palazo así, ni bien llegó una pareja de misioneros. Después, unos años después, John Paton quiso ir con su pareja. Bueno, su pareja murió creo que a 2 meses o a 2 semanas más o menos, porque ellos fueron a vivir en un lugar donde era un lugar bajo, y en ese lugar bajo hay, digamos, hay unos virus ahí, no sé si el malaria, otro tipo de virus, y murió. Tenían que ir a los lugares altos donde hay viento y corre viento, y ahí no se asientan los virus. Pero bueno, él fue allí, este misionero, y habían los caníbales ahí que no solamente eran caníbales, es decir, comían la carne de los humanos, sino que también eran brujos. Estaban bajo una organización de brujos donde habían, digamos, seres, digamos, sacerdotes que eran los que controlaban al pueblo. Y una vez, ahí el John Paton, el misionero, sufrió las 1001 ahí, pero siempre él estaba firme en las cosas de Dios porque él tenía la seguridad de quién era él, de que él tenía la vida eterna, y esos brujos no. Y sucede una ocasión, pasó muchas cosas ahí, pero en una ocasión él estaba predicando de Dios a estos brujos, a estas personas, y unos brujos, vos no me vengas a predicar a mí, mi Sisi, le pusieron el nombre a él, mi Sisi le llamaban, vos no me vas a predicar a mí, mi Sisi, yo si quiero, con mis brujos te matamos a vos. Entonces, este John Paton se ofendió. No, más que se ofendió, quiso defender la verdad, pues sabía que esa doctrina diabólica estaba llevando al infierno a muchos ahí. Entonces, ¿qué dijo? Yo les desafío a ustedes. A ver, traten de matarme con sus dioses, a ver si sus dioses pueden matarme. Entonces, lo que ellos hacían era agarrar, digamos, restos de fruta que este John Paton comía, agarraban la fruta de él y hacían como fuego, se movían por la cabeza, así soplaban, para que los brujos, digamos, los demonios, o los dioses según ellos, ¿qué hagan? Le maten a mi Sisi. Entonces, ahí estaban mucha gente así del pueblo, y algunos amigos de John Paton, el misionero, y ahí agarraron una fruta o algo de John Paton y empezaron así a quemar, soplar así, mover por la cabeza. Y algunos le decían a John Paton, no, alejate mi Sisi, alejate, le decían, te van a matar, alejate mi Sisi. Y algunos se fueron, amigos de él, no, tenían miedo, se fueron. Pero John Paton dijo, no, yo estoy firme, a ver que hagan lo que hagan esos brujos ahí. Y no pudieron. Soplaban así y le miraban así con ojos salvajes a ver si se moría. Y no se moría. Entonces se cansaron y mi Sisi dijo, bueno, yo me voy. A ver, les voy a dar 1 semana, 2 semanas que se junten ustedes y hagan otra clase de ritos por allá, a ver si me matan. Entonces él se fue. Y de repente venían unos mensajeros a ver, le miraban a ver si estaba vivo el Misisisi. Y le miraban y le preguntaban, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien de salud? Le decían. Y el Misisisi decía, no, que yo estoy bien. Y ahí mostró que él estaba seguro en que tenía la vida eterna. Bueno, tal vez Dios permitía en ese caso que venga un demonio y le mate. Tal vez Dios permitía, pero eso no iba a sacar la seguridad interior de que si él moría se iba al cielo. Tal vez Dios permitía, pero en este caso él estaba confiante que no. Él estaba confiante, además, que los demonios no le van a perturbar a él. Ninguna persona le va a sacar la seguridad. Que vengan cantidad de demonios, yo estoy seguro y firme en Dios. Y por eso él se podía plantar firme delante de todos ellos. Tal vez tú tienes otros desafíos en tu vida. Tal vez no hay, brujos. Bueno, acá hay el Gauchito Gil y hay cantidad de mafia, bueno, que en la historia hubo, ¿no? Pero tal vez tú tienes en tu vida cotidiana otros tipos de problemas. ¿Vas a estar firme en que tienes la vida eterna? ¿Vas a estar seguro de que ninguna aflicción te va a desanimar? Debes estar seguros. ¿Por qué? Porque tú tienes la vida eterna, porque eres creyente y sigue firme así. Y para estar más firme aún, según
vengan más dificultades y crecer más en la firmeza, debes conocer las Escrituras, debes conocer quién sos en Cristo, debes conocer la carta de Juan, y como vamos a ver ahora. Entonces, ten plena certidumbre de que tienes la vida eterna. Ten plena certidumbre, certeza, firmeza de que sos salvo. Y crece en esa firmeza. ¿Qué debo hacer para eso? Tú debes saber que tienes vida eterna. Debes saber que tienes vida eterna. Eso dice el versículo 13 del capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La clave aquí es para que sepáis os he escrito, para saber, para que sepan. El saber, el conocer es muy importante. Y aquí se refiere a un conocer intelectual, es decir, conoces lo que significa cada verso que nos habla de la vida, pero también un conocer que toca nuestro deseo, a nuestra voluntad, a nuestras acciones. Es un saber global, es un saber íntegro, que nos hacen realmente saber. A un drogadito le podés decir, mirá, ¿vos sabés que eso te lleva, digamos, a la ruina? Sí, yo sé. Pero otra cosa es saber y estar consciente y dejar. Esos dos distintas clases de saber. Y aquí está apelando el apóstol Juan a un saber realmente, genuinamente, que acapara una manera global a nuestros deseos y a nuestras acciones. Saber que tenemos vida eterna. Saber que tenemos vida eterna en la práctica. Como vamos a ir viendo. Por eso escribió la carta. Y también dijo en el versículo 4 del capítulo 1, no precisan buscar, pero si quieren buscar, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando Juan dijo estas cosas os escribimos, ahí en el versículo 4, al comienzo de la carta, él estaba hablando sobre que la vida fue manifestada, que es Cristo. Y nosotros tocamos, contemplamos acerca de la vida y os anunciamos la vida eterna. Y Juan dijo que todo lo que vimos de la vida manifestada, ahora los anunciamos para que ustedes también participen con nosotros. Eso, para que tengan comunión, una cosa en común, que es la vida, Cristo. Para que así puedan también tener comunión con Cristo, unión y experimentar la vida. Y así tengan gozo. Y ahí resume, estas cosas os escribimos sobre la vida que Cristo vino para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando uno sabe sobre la vida que es Cristo, provoca gozo. Y por eso Juan escribió también la carta. Para que sepan que tiene vida eterna, como vimos. Y también en el versículo 4, para que tengan gozo. Está unido. ¿Conoces la vida? Tenés algo que pertenece a la vida, que es gozo. Y gozo cumplido. Era para producir gozo. Los de Galacia, que eran personas que estaban siendo deprimidas, y Pablo les escribe una carta, en otra carta, llamada Carta a los Gálatas, también estaban siendo perturbados para vivir con gozo. ¿Y qué pasaba? Venían otros que les enseñaban doctrinas falsas, diciéndole, tenés que seguir la ley para ser salvo, o tenés que seguir la ley por tus propias fuerzas para vivir la vida cristiana. Y no te predicaban de que solo por la fe en Cristo podés hacer todo en la vida cristiana. Ellos dejaban a Cristo, dejaban la vida a un lado y exaltaban al hombre, que él es capaz de seguir la ley y así él puede tener gozo, entre comillas, pues solo la vida es el quien da verdadero gozo. Los de Galacia también fueron, influenciados por ciertas personas que predicaban mal, otra doctrina. Y aquí estaba pasando en la carta de Juan también. Vinieron algunos que estaban predicando sobre otra doctrina. Inclusive generaron una división en la iglesia y muchos se fueron, como vimos en 1 Juan 2:21.
porque no eran de nosotros, para manifestar que no eran de nosotros. Muchos falsos profetas salieron del mundo, como estuvimos viendo, y llegaron a esta iglesia, en Éfeso quedaba. ¿Para qué? Para que confundirlos con otras doctrinas. Pero los verdaderos hijos de Dios, que están firmes, tienen la unción del Santo y ellos conocen la doctrina. Ellos no fueron influenciados para el mal. ¿Por qué? Porque eran verdaderos hijos, tenían la vida eterna, hermanos. Entonces, lo más impresionante es que podemos tener nosotros gozo, no solo porque escuchamos físicamente de otros que nos hablaron de que Cristo vino un día. Hay muchos aquí en la vida que escucharon que Cristo vino un día y murió en la cruz. Escucharon, pero tienen que escuchar espiritualmente. Oír la palabra de corazón para que así sean salvos. Pero nosotros, lo sorprendente es que escuchamos también espiritualmente. Y eso nos hizo tener vida y experimentar gozo. Pero aún algo más sorprendente aún, no solo es que escuchamos espiritualmente a la vida, que es Cristo, para tener nosotros gozo, sino que ahora la vida misma está en nosotros. La vida misma, que es Cristo, vive en nosotros, como lo estuvo diciendo en el contexto anterior de la sección que hoy toca estudiar. La clase anterior vimos que los cristianos tienen la mayor prueba del cristianismo, el testimonio interior. Que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en el Hijo, dice. Y el versículo 12 del capítulo 5 dice, el que tiene al Hijo, su corazón, su ser, en todo el aspecto de su ser, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso hay muchas personas que les es locura cuando escuchan de que Jesús vino al mundo. Les es locura porque no tienen al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y por eso, hermanos, Pablo escribió esto, Juan escribió, para que nosotros tengamos más seguridad. Él nos da más noticias para que nosotros sepamos y tengamos más seguridad de que tenemos la vida eterna. Por ejemplo, también en el contexto de la carta, Juan apeló para que nosotros sepamos en la práctica que tenemos vida eterna. Él apeló mayormente en el contexto de la carta a que cuando el cristiano obedece, implica que tiene vida. Hay muchas secciones en la carta que él dijo, si obedecéis mis mandamientos, entonces permanecéis en mí. Muchas clases de, variaciones, donde te decía, en simples palabras, si vos obedecés, implica que sí sos hijo de Dios. Si obedecés el mandamiento, los mandamientos. Y también apeló a amar a los hermanos y a Dios. Él dijo, si vos amás a los hermanos, quiere decir que sos hijo de Dios. O si amás a Dios, quiere decir que sos hijo de Dios. Y entonces sabés en la práctica que tenés vida eterna y tenés mayor confirmación de que tenés vida eterna. También apeló a que uno crea en el Hijo de Dios. Si vos creés en el Hijo de Dios y no crees en Pepito Mussolini o en la Virgen Marina o Virgen María o no sé qué, en el Gauchito Gil, ahí no vas a tener seguridad de nada. Pero si crees en el Hijo de Dios, implica que sos hijo de Dios y tenés la vida eterna. También estuvo hablando otras evidencias que en la práctica tenés vida eterna. Si vos permanecés en el Hijo de Dios, si vos permanecés en la iglesia con tus hermanos, pues muchos se fueron porque no eran de nosotros. Así experimentás y aumentás la seguridad que tienes vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, para tener plena certidumbre de la salvación, debes saber que tienes vida eterna. Y además, que vamos a ver ahora, debes
tener confianza en que puedes orar a Dios. Cuando vos orás a Dios, experimentás también la seguridad de la salvación, la seguridad de que tenés vida eterna. Porque ahí vas, cuando estás orando a Dios. Estoy orando. Quiere decir que tengo vida eterna. Y oro a Dios y me responde. Sé que me va a responder, pues estoy orando algo de acuerdo a su voluntad. Y ahí experimentás también que tenés vida eterna. Vemos en el versículo 14, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, el tener la seguridad de la salvación, el saber que tenemos vida eterna, nos hará confiar más en Dios para orar a Dios. Nos hará ir a Dios. Estoy seguro. Puedo orarle a Dios porque sé que soy salvo y sé que tengo la vida eterna. Yo comparto su vida. Le voy a orar a Dios. Porque el Hijo de Dios, que era la vida eterna, oraba al Padre. Y Dios le respondía. Entonces yo, que tengo la vida eterna, también puedo orar a Dios. Y Dios me va a responder. De acuerdo a su voluntad. Vamos a ver algunos requisitos que en el contexto de la carta, ya el apóstol Juan estuvo hablando sobre requisitos para orar bien. Aquí hay un requisito, a orar cosas que estén de acuerdo a la voluntad, es decir, de acuerdo a lo que Dios quiere. Uno pide algo, pero tiene que pedir de acuerdo a la voluntad, a lo que Dios quiere. Pero antes, Juan, como les dije, ya estuvo hablando sobre algunos requisitos. En 1 de Juan 2, versículo 22, yo les prediqué. 1 de Juan, versículo 22, capítulo 2, que dice así: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En simples palabras, otros requisitos que estuvo hablando es que debemos guardar los mandamientos. Debemos hacer cosas que son agradables a Dios y así Dios nos va a responder. Yo les expliqué eso. Mirá, si vos le desobedeces todo el rato a Dios, vivís una vida así, mala, así, y después dijiste: Dios, dame esto que necesito. ¿Vos crees que te va a responder? Si le está faltando el respeto a Dios. De ninguna manera. Dios no es un diosito de acuerdo a tu imaginación. Dios es el Dios del universo, hermanos. Pero cuando dijo esto, de que hay que orar cosas y Dios nos va a responder porque seguimos sus mandamientos, antes yo entender que nosotros cuando tenemos confianza, ahí podemos ir a orar. Primeramente dijo, en el contexto, que hay que amar a los hermanos de hecho y no solamente de palabra. Y así nos va a dar seguridad. Vamos a tener confianza en nuestros corazones delante de Dios. Pero luego dice: pero si no tenemos confianza en nuestro corazón, dice: no, vos no sos perfecto, vos no amás tanto a tus hermanos. Mayor que nuestro corazón es Dios, dice. Entonces ahí dijo que nuestra confianza tiene que estar primeramente depositada en Dios, que hizo una obra perfecta en la cruz, que nos perdonó todo. Ahí está el primer objeto de confianza, Cristo y su obra, Dios que es mayor que nuestra pecaminosidad. Y luego sí, dice, ahí no nos va a arrepender nuestro corazón. Y ahí vamos a poder amar también a nuestro hermano bien. Y ahí dice: confianza tenemos en Dios, versículo 21. Y ahí luego parte a que así con confianza cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Ahí ya les hablé sobre el contexto. En simples palabras, hay requisitos para orarle a Dios y que Dios nos responda. Amar a los hermanos, tener confianza en nuestros corazones, confiar en Dios y su obra en la cruz, resumidamente. Seguir sus mandamientos, hacer cosas que le agradan. En simples palabras, resumiendo todo eso, debemos tener una vida
que está en comunión con Dios y que está en una santificación progresiva. Y sinceramente, cuando pecamos, confesamos a Dios nuestros pecados y queremos mejorar y queremos amar más a nuestros hermanos y no nos empacamos. Y es una vida así, limpia, que sigue las cosas de Dios. Ahí vamos a pedir cosas y Dios nos va a responder. Pero aquí nos habla otro requisito más. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo a su voluntad. Bueno, a cosas que Dios quiere. Dios no te va a dar algo pecaminoso, porque Dios no quiere algo pecaminoso para vos. ¿Qué es lo que Dios quiere para vos, resumidamente? Que vos crezcas a la imagen de Él. Que vos crezcas a la imagen de Él. Que vos seas más como Él. Los que tienen aquí hijos, quieren que sus hijos sean buenas personas. Y algunos padres quieren que sean buenas personas y quieren que sean más como Él, porque el padre ya sabe cómo ser mejor una buena persona, entonces le corrige, tenés que ser así sos mejor. Y bueno, Dios también quiere lo mejor para vos, quiere que vos seas más como Él, y Él es perfecto, sí, realmente. Dios quiere lo mejor para vos. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dice Romanos 8. Y luego dice, para que seas formado a la imagen del Hijo de Dios, todo obra para ese bien. Ese es el bien de que todas las cosas ayudan para bien. Que vos seas formado a la imagen del Hijo de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sean cada vez más santos. Ahora, luego de eso hay varias necesidades que tenemos en el día a día. Y para eso también debemos conocer las Escrituras. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene? Debemos tener un conocimiento de qué Dios quiere. Entonces, cuando más nosotros conocemos a Dios y por ende andamos rectamente delante de Él, amando a los hermanos, teniendo una vida consagrada a Dios, y así experimentamos más a Dios en nuestras vidas, así conoceremos más lo que Dios quiere. Porque vamos a estar más involucrados en todo nuestro ser con lo que Dios quiere. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido después. Pero nuestra mente, nuestra vida va a estar en las cosas de Dios. Y así vamos a pedir cosas correctamente. Por eso hay que venir a la iglesia. Por eso hay que leer la Biblia para conocer más a Dios. Por eso hay que obedecer los mandamientos. Por eso hay que amar más a los hermanos. Por eso hay que abundar más en el deleite de saber lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hay que deleitarnos en eso. Y así nuestro deseo va a ser que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad, como Jesús enseñó cómo se debe orar. Venga tu reino y se haga su voluntad en la tierra. Nuestro deseo va a ser el deseo de Dios. Y entonces lo que más nosotros vamos a querer no es que me regale un Ferrari, sino que vamos a querer lo que Dios quiere. En los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo un Jesús a los 12 años. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y no lo hacía por obligación. No lo decía, sí, porque yo si obedezco a mi papá, ahí sí voy a recibir cosas. No, su deseo era el deseo de Dios. No era ir a un cine. Era estar en los negocios del Padre. Ese era su deseo, no era algo forzoso. Por eso dice un Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No los deseos malos de tu corazón, no. Si te deleitas en el Señor, si vivís una vida de acuerdo a sus deleites, los deleites de Dios, si te deleitas en las cosas de Dios, en su evangelio, en su gracia, en hacer lo que Cristo hace, Él te va a conceder lo que vos deseás, porque deseas algo que Dios quiere. Y el versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está apelando otra vez el apóstol Juan a que uno debe tener confianza en ir a Dios. Una confianza, pues está seguro, ¿no? Y pedir las cosas a Dios. Y no pensar que Dios es tacaño, que no te va a dar lo que vos querés, sino saber que Él te puede dar en abundancia. Dice, y sabemos que Él nos oye. Hay muchos cristianos que piensan que Dios no le va a oír. ¿Por qué? Porque no le conocen a Dios. Si conocieran realmente a su Dios, van a saber que Dios le oye. Y si piden algo, debemos saber que Él nos va a dar. ¿Sabes tú que Dios te oye? ¿Tienes esa confianza de ir a Dios? ¿Que Él es abundante en darte cosas? ¿Él es lleno de gracia en darte en abundancia las cosas? Santiago dice, una carta de un libro, si alguien tiene falta de sabiduría, por ejemplo, pida a Dios y Él va a dar abundantemente sabiduría y sin reproche. ¿Sabes que Dios te oye y que Él no es tacaño? Él te va a dar abundantemente encima sabiduría para discernir qué me conviene en la vida. ¿Qué es lo que me hace ser más santo? ¿Qué es lo que me hace ser más firme? ¿Qué es lo que me hace conocer más la vida eterna? ¿Qué es lo que me hace tener más gozo en la vida? Ese gozo que el mundo no tiene. Dame sabiduría. Y Dios, porque sabe que es una petición de acuerdo a su voluntad, no dudes, Él te va a dar esa sabiduría. No dudes, pues el que duda es como, dice ahí en Santiago, es como un barco en la agua que es sacudida por las olas ahí y anda a la deriva así. Indeciso. No, tenés que creer. Ese es otro requisito. Tener confianza, creer que Dios da abundantemente. Te da abundantemente. Hay un salmo que dice, Dios dice, abre tu boca ampliamente y yo te llenaré de bendiciones, prácticamente dice. No pidas poca cosa a Dios. Dios te va a dar alimento para tu vida cristiana. Y no poca. Hay un famoso cristiano, por así decirlo, famoso, que se llamaba George Mueller. Él fue el que dijo este versículo. Abre tu boca, que dice en Salmos, y yo te llenaré de bendiciones. Abre tu boca ampliamente, y yo te llenaré de bendiciones. Y este George Mueller sabía lo que es, digamos, orarle a Dios y que Dios le responda. Él tenía un orfanato de niños, no sé, más de 200 niños, y él alimentaba a esos 200 niños solo por la fe. Él decía, yo quiero ser un testimonio a los demás de que Dios existe realmente y que Dios responde a las oraciones. Yo quiero ser un testimonio viviente de que solo por la fe se vive la vida cristiana, en otras palabras. Y él alimentaba a esos 200 niños sin pedir plata a nadie, sin hacer trabajos, nada. Una vez, para mostrarles esto, estaban los 200 niños más o menos ahí a la mañana para el desayuno y no tenían pan ni leche. Y le llevó a una niñita así ahí al patio y le dijo, mira ahora lo que va a pasar. Ahora vamos a recibir comida. Padre, necesitamos comida, Dios. Danos comida. Al ratito tocan la puerta. Tac, 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 tac. Y viene ahí uno y dijo, yo sentí el deseo de darles pan a ustedes hoy a la mañana. Y por eso vine y les doy. Y dio pan a todos. ¿Vieron cómo la fe es eficaz? Y luego más tarde, hay un lechero, ¡plac!, se le rompe la rueda del carruaje, no sé, y la leche queda ahí. Y entonces toca la puerta, tac, tac, y dice, agarren para ustedes ya esta leche, queden para todos ustedes. Y ahí voy a arreglar acá. Tuvieron también bebida, leche.
Y en otras circunstancias también Dios le respondía y él vivía por fe. Una vez estaba en un barco, había nube así, estaba viajando, creo, a Estados Unidos. Y el capitán le dijo, no podemos ahora porque mira las nubes, estas acá tienen que salir. Y entonces le dijo, yo tengo que ir ahora a Estados Unidos, le dijo el George Mueller. Vamos a orar, yo tengo fe que esas nubes van a salir. Y oró simplemente, Dios, yo sé que es tu voluntad, bueno, y si no es, no pasa nada, pero yo creo que es tu voluntad, Señor. Saca esas nubes, yo sé que tengo que estar en Estados Unidos ahora. Ahora yo quiero orar, dijo el otro. Entonces dijo, no, vos no ores porque no tenés fe. Y era incrédulo. Y al ratito desaparecieron las nubes. Hay que tener fe para cualquier cosa en la vida cristiana, si es de acuerdo a su voluntad. Y hay que pedir abundantemente, no poquitas. Si tienes un Dios grande que te da muchas cosas en abundancia, y más relacionado a lo espiritual, para crecer una vida en santidad, principalmente es eso. Para vos crecer en gracia, crecer en discernimiento de lo que es que te conviene en las cosas cotidianas de la vida también. Si vos creces en santidad, si creces en sabiduría, vas a orar mejor también en las otras cosas. Tenés que pedir abundantemente entonces. Una ilustración les cuento. Yo un día en Montevideo, no es de cómo yo oro y nada de eso, ¿no? Es otra cosa para asociarle. Yo un día en Montevideo estaba por la feria de un lugar donde venden cantidad de cosas, ¿no? De verduras, cosas así. Y yo fui a una verdulería así y dije, ¿cuánto está este kilo de papa? Le dije así, ya me hago con una voz de bobo. ¿Cuánto está este kilo de papa? Era más joven también, ¿no? Era más bobo. ¿Cuánto está este kilo de papa? Y este kilo de papa, no sé, me dijo un precio ahí. Bueno, dame una papa de este. Pesó, ¿una papa? Sí, una papa, le dije. Y yo después me dijo, ¿por qué una papa? ¿Qué me va a servir una papa? Tienen que agregar más papa, ¿no? Es ridículo. Y bueno, a veces nosotros pedimos un poquito nomás de Dios. Es ridículo. Tenemos que pedir muchas cosas. Es un Dios grande e infinito. ¿Cómo le vamos a pedir poca cosa? Aquí ahora vamos a seguir. Y Juan nos da un ejemplo de cómo orar de acuerdo a su voluntad. Versículo 16. Vamos a ver un ejemplo de cómo orar según la voluntad. Y ahora también es un área espiritual, un área que involucra el reino de Dios. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces, ¿cómo vos aplicás esto de orar? Si vos ves que no es la voluntad de Dios que el hermano esté en pecado ahí, estancado en la vida cristiana, ahí vos decís, acá tengo algo para orar. Tengo un ministerio para pedir a Dios. Y yo sé que Dios me va a responder. Y si vos orás a ese hermano, por ese hermano que está en pecado en ciertas áreas, pecó, un pecado que no sea de muerte, como ahora les vamos a explicar, vos vas a pedir a Dios y Dios le va a dar restauración a ese hermano, le va a dar vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado, luego dice, de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay que entender el contexto de la carta para entender bien esto. El contexto es el que yo le estaba diciendo. Que vinieron unos anticristos, digamos, unos que son anti-Dios, en contra de Cristo. Y vinieron enseñando doctrinas falsas a hermanos y personas que estaban ahí. Y hicieron división en la iglesia. Y se fueron a otra iglesia. Iglesia entre comillas.
Ese es el contexto. Entonces, en ese contexto se entiende. ¿Por qué orar por una persona que rechazó a Cristo? Son anticristo. Que su corazón ya está negro. O sea, como decimos, con una conciencia cauterizada. Dios no va a responder, porque ellos ya llegaron al límite. Dios no es un Dios, digamos, de un cuento de hadas. Dios es un Dios severo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Horrenda cosa es. Jesús mismo dijo que hay un pecado que es imperdonable, que se cree que es el pecado de muerte. Un pecado imperdonable. Dice, yo les perdono si hacen cualquier pecado, pero si cometen el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, no hay perdón. ¿Y qué era ese pecado? Hay un pasaje en Mateo 13. ¿Qué era ese pecado? Era rechazar una y otra vez a las obras de Cristo, siendo que esas obras venían del Espíritu Santo. Pues Cristo hacía sus obras por el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo esto a algunos fariseos. Los fariseos cada rato tenían más conciencia cauterizada y negaban que Cristo era Dios, viendo las obras que él hacía todo el rato, hasta que hay un límite. Y Dios sabe cuál es ese límite. Y por eso no hay que orar por personas que ya pasaron ese límite. Ahora, Dios sabe, ¿no?, quiénes son esas personas que ya pasaron ese límite. Pero si vos orás por esa persona, pues Dios no te va a responder nunca. Por eso a veces vemos que no se convierten. Tienen la conciencia cauterizada. Y en el contexto de esta carta, muchos se fueron. Peleaban contra Cristo. Escucharon de Cristo todo el rato. Pero llega un tiempo que chao. Por eso dice Hebreos 6, dice, porque es imposible, Hebreos 6:4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otra ocasión, Jeremías oró para que el pueblo de Judá tenga restauración. Y Dios le dijo, no pidas, ora todo lo que quieras, pero yo no te voy a responder. Porque ya llegaron al límite, que solo Dios sabe. No hay que rechazar a Cristo. No hay que rechazar a Cristo. Es un gran privilegio tener la doctrina, escucharla a Jesús lleno de gracia. Pero a mayor luz, mayor condenación, dicen las Escrituras. A mayor luz, mayor condenación. Jesús dijo a una ciudad de Capernaum en Mateo 13. Jesús mismo le dijo, muchos dicen, Jesús es buenito, Jesús vino para salvación, no vino para condenación, es cierto. Pero Jesús, en la primera venida, Él también decía muchas verdades, porque los que son buenos te dicen las verdades. Jesús les dijo a muchas naciones ahí la verdad también. Bueno, ahora no estoy encontrando dónde queda, pero les digo, así, dijo, si los milagros que se hicieron aquí en Capernaum, la ciudad donde estuvo Jesús mucho tiempo, si los milagros que se hicieron por medio de mí, en esta ciudad de Capernaum, si los mismos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, donde estaban todos los peores pecados ahí, la ciudad de Sodoma y Gomorra se hubiera, salvado, convertida.
si se hubieran hecho los mismos milagros. Pero ustedes, porque me rechazaron, mayor condenación recibirán que esas ciudades. Mayor condenación. Porque a mayor luz de Cristo, mayor condenación. Jesús vino con gracia, pero también vino con verdad. Lleno de gracia y verdad, Él era. Eso dijo. Por eso hay que tener cuidado de no escuchar la palabra y que te salga por un oído y te salga por el otro. No hay que ser solo oidores, sino también hacedores de lo que dice la palabra de Dios. Por eso luego Juan aclara en el versículo 17. Toda injusticia es pecado. Es decir, todas las cosas que no son justas a la luz de Dios, quien es el justo, el juez. Todas las cosas injustas son pecado. Pero hay pecado que no es de muerte. Hay un pecado que sí es de muerte. Ahora bien, los hijos de Dios, los que son realmente nacidos de Dios, es imposible que cometan este pecado de muerte, como vamos a ver después. Por lo tanto, para tener plena certidumbre de tu salvación debes, como estuvimos viendo, saber que tienes vida eterna. Confianza en que Dios te va a responder. Y ahora debes saber quién sos en Cristo. Debes saber quién sos en Cristo. Versículo 18, ahí nos dice que nosotros sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es hijo de Dios no va a cometer el pecado imperdonable, un pecado que sea de muerte, pues es nacido de Dios. Entonces el creyente debe saber más, tener seguridad. Yo cuando recién me convertí, yo dudaba de que había cometido el pecado de muerte. Yo dudaba de que había cometido el pecado imperdonable. Y le decía, papá, yo creo que ya pasé el límite. Y escuché a una persona, un predicador, que dijo, si vos dudás que cometiste el pecado imperdonable, quiere decir que tu conciencia está funcionando. No cometiste el pecado imperdonable. Pero si tu conciencia ya te dice, ¿qué me importa? Yo no sé, yo ya sabía que yo soy incrédulo, ya me voy para el mundo nomás. ¿Qué me importa? Es muy probable que ya cometiste el pecado imperdonable. Pero si tu conciencia te dice, también en otros pecados que tenés, que no, estoy mal porque hice eso, quiere decir que todavía no cometiste el pecado imperdonable. Y el que es hijo de Dios, nunca más. Y por eso, yo cuando era cristiano, no sabía que era hijo de Dios, no tenía esa firmeza, aunque era hijo de Dios al comienzo de mi vida cristiana. Pero dudaba, no tenía firmeza. Si yo sabía más, si supiera más ahí acerca de estas verdades, yo no tendría esas inseguridades. Por eso es importante saber que tenemos vida eterna, para no estar flojitos, no llevados por cualquier doctrina de aquí para allá. Te viene uno y te dice una cosita así, ya te hace dudar. No, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda para no pecar encima. Y el maligno, es decir, el diablo y las huestes celestiales, no le toca. No le toca. Uno debe saber esto. Nosotros tenemos poder para vivir una vida no pecando. El diablo no me puede influenciar a mí a pecar. No, pará, yo ya soy hijo de Dios. El diablo encima no me puede dominar, venir a poseerme y vivir su vida. No, mayor es el que está en nosotros, que es Cristo. Debemos tener firmeza. Luego el 19 también dice, que saber es importante, ¿no? Dice, sabemos otra vez que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno.
Oh, qué gran osadía te da esto. Cuando el mal te viene con sus ideas, cuando el mundo te viene con sus ideologías, cuando el mundo te viene con sus culturas, cuando el mundo te viene con sus cosas mundanas y te tientan. O te dicen, tenés que ser así, tenés que tomar cerveza con nosotros. Ah, ¿por qué? Síguenos la corriente. Vos tenés que estar firme ahí. Sabés que vos sos de Dios y el mundo está allá, afuera. Vos sos de Dios, separado. La palabra santo significa separado, separación. Estás separado de ellos. El mundo entero está así bajo el maligno. El mundo entero le controla al mundo. El maligno es controlado y controla el mundo entero. Pero vos no, vos sos de Dios. El mundo no te puede dominar, ni el malo, el maligno. Y esto es algo que yo rescaté, esta enseñanza, yo rescaté aquí y que me fue de mucho aliento a mí ver en otras partes de Primera de Juan, de saber la distinción de que vos sos de Dios y ellos son del mundo. Yo rescaté esto, pues ustedes escucharon en todas las predicaciones que estuve dando con ilustración y todo sobre esto, y les quiero recordar, es importante tener osadía de saber quién sos, tu identidad, a quién perteneces, para tener firmeza y que el mundo no te domine. Vemos en el versículo 17 del capítulo 1. Capítulo 1 de 1 de Juan, versículo 10, no, para. Capítulo 1, versículo, aquí se le digo, es capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 17. Dice, acá vemos aquí otra distinción entre el mundo y las cosas de Dios. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, son pasajeros. Esas cosas son del mundo, que nos sirven porque pasan. Y acordate, vos no estás ahí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos el privilegio de los que están en Cristo. Hacen la voluntad de Dios y ellos van a permanecer para siempre. Pero el mundo, todas las personas ahí que andan en las cosas malas, un soplo nomás va a ser. Pasa. Eso no va a permanecer realmente. Pasa. Eso me da grande aliento y vos tenés que saber eso también en las aflicciones de tu vida. Luego, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, vemos otra distinción. Dice, 1 de Juan 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras palabras, el mundo, ¿qué sos? ¿Quién era este? No va al baile con nosotros, no hace lo que nosotros hacemos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Cristo, no le conoció a Dios. Esto también nos debe hacer alentar en el presente. Pues otro versículo, versículo 13 del capítulo 3. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te sorprendas. Ay, mira cómo me aborrece ese. No te sorprendas. Eso va a ser cosa cotidiana para tu vida. Si me aborrecieron a mí, dijo Jesús, a ustedes también. ¿Por qué? Porque a ellos les molestan la santidad que ven en tu vida. Les molesta que vos hagas las cosas de Dios. Les molesta la santidad. Que vos tienen envidia como Caín. Que Dios le favorecía a Abel y a ellos no. Les molesta. Pero vos no te extrañes. Date firme. No seas un cristiano mediocre.
Estate firme frente al mal. ¿Qué dice Filipenses 1? Para ellos, esa persecución que ellos nos hacen es signo de perdición, pero para nosotros signo de salvación. Luego, capítulo 4, versículo 4. Otra cosa que nos alienta al ver la distinción que nos tiene que hacer estar firme. Versículo 4, capítulo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que vengan falsos maestros, que vengan doctrinas erradas. No los temas, ya los venciste en Cristo. ¿Por qué? Y los seguirás venciendo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ustedes, que es Cristo, que el que está en el mundo. Cualquier falso, cualquier anticristo por ahí. Mayor es Cristo que está en ustedes. Luego el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, otra vez. El que conoce a Dios nos oye, nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si no te escuchan cuando hablas de cosas de Dios, si no te escuchan cuando le hablas de la verdad, de la santidad, de Cristo, no te extrañes. Ellos no son de Dios. Pero si otro te escucha, alégrate. Tenés otro hermano en Cristo que va a ir contigo al cielo. No hay por qué estar, ay, mira, Señor me escucha. No, firme en las cosas de Dios. Firme. Luego capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. No, dejamos ese. Vamos a ir ya al versículo 20 de 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, 20. Pero nosotros, dice, sabemos, aquí está haciendo un contraste. En el 19 dijo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero, versículo 20, capítulo 5, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Los otros no saben, los otros están bajo el maligno. Ellos no tienen el entendimiento para conocer al que es verdadero. No tienen el entendimiento, pero nosotros sí tenemos el entendimiento para saber quién es el verdadero, para conocer quién es el verdadero, para conocer quién es el Hijo de Dios que ha venido hace 2024 años atrás. Y sabemos y tenemos ese entendimiento que abarca todo el aspecto de nuestro ser, tanto intelectual, pero también para aplicarlo. Y dice, y estamos en el verdadero. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, como dijo antes. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otra doctrina que sea verdadera. Solo Cristo y su doctrina es la verdadera. Y tenemos la vida eterna. Y luego dice, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Ídolos, en el contexto de la carta, se refiere a cualquier otra cosa que uno se aferre, que no sea las cosas de Cristo y de Dios. Ídolo es otra doctrina o seguir los deseos perversos de tu corazón. Guárdate de esos ídolos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, esos deseos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Guárdate de esos deseos. Guárdate de esos ídolos. No tengas envidia. No quieras
un auto mejor, esa vanagloria de la vida, por así decirlo. Que tu corazón no esté depositada en las riquezas, en la plata. Hay un pasaje en 1 Timoteo que dice que el amor al dinero es el peor mal, por así decirlo, y que trae muchas aflicciones, el amor del dinero, dice. Van a ser traspasados por aflicciones. Claro, y el mundo está como está, lleno de aflicciones porque siguen esos ídolos. Pero lo feo es que en el cristianismo estén traspasados de aflicciones por seguir ídolos, por tener el amor al dinero, a la vanagloria de la vida y andar inseguros en la vida cristiana. Por eso nosotros debemos estar confiando en la vida eterna. Y si a tu alrededor, una persona conocida, o si alguno de nosotros aquí está en la vanagloria de la vida, no se ha convertido, no te extrañes, no te extrañes. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. No te extrañes, vos seguís firme en las cosas de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, yo he venido para traer división en la familia, espada. ¿Por qué dijo eso? Porque aún en la familia, en la iglesia, donde todos supuestamente tienen que ser cristianos, hay personas que juegan para el bando contrario. Hay personas que vienen con doctrinas falsas para hacer división y separar, como ya ha pasado con esta iglesia. Dentro de nosotros mismos se van a levantar falsos maestros, dijo el apóstol Pablo a los de Efesos. Pero nosotros tenemos que estar firmes, confiando en quién somos en Cristo y estando firmemente parados. ¿Y saben qué? No pueden luchar contra Cristo. Dura cosa, Jesús le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como patear a un clavo. Te estás lastimando a vos mismo, te estás lastimando. El que va contra la iglesia, va contra el Hijo de Dios. Esa es la confianza que tenés que tener en cualquier momento. Y por eso es bueno saber las Escrituras, porque te vienen esos pasajes. El Espíritu te va a hacer recordar los pasajes, te va a dar aliento y te va a hacer orar para que el hermano crezca, o no orar si ya ha pasado el límite de la misericordia de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sos un Dios, un Jesús lleno de gracia, pero de verdad. Señor, vas a venir aquí en tu segunda venida para traer a tus hijos y llevarlos a la gloria. Pero también vas, Señor, a hacer un mar de sangre a aquellos que rechazaron tu gracia y tu amor, Señor. Pues el pecado no es algo bueno, es algo malo, Señor. Es ofender a un Dios vivo, Señor. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ninguna injusticia va a ser pasado por alto. Aquellos que no dieron un vaso de agua a uno de los hijos de Dios, no dieron un vaso de agua a Jesús mismo, dijo Jesús. Pero aquellos que sí dieron un vaso de agua a uno de los hijos de Dios, le dieron a Cristo mismo, dice un pasaje. Y aquellos que maltrataron a unos hijos de Dios, Jesús dijo, sea mejor que se le atase a ellos con una cuerda a una piedra pesada y se le tirase al mar. ¿Por qué? Porque ofender a un hijo de Dios es casi el peor pecado, pues es pecar contra Cristo. Y si se rechaza una y otra vez, viniendo a la iglesia, es el peor pecado que se pudiera cometer, Señor. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Te pedimos, Señor, que ninguna persona aquí haya cometido ese pecado imperdonable, Señor. Que ya no haya pasado el límite, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy sea el día de salvación, Señor. Sabemos que solo tú puedes obrar en ese corazón, Señor.
Solo tu palabra, que es viva y eficaz. Pero la persona es responsable de no endurecer más su corazón, porque llega un momento que ya no va a tener ni deseo de orar a Dios y va a estar embriagado totalmente por el mal. Te pedimos, Señor, que tú obres salvación. Y te pido por mis hermanos que tengan más audacia en la vida cristiana, Señor, que puedan pararse frente a cualquier cosa y seguir disfrutando de los deleites de Dios, seguir disfrutando de las respuestas que Dios les da, para seguir disfrutando la vida, Señor, en esta vida y luego en la vida eterna, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahí está, gracias.